Hola amigos, nos encontramos en el Bosque de las Truchas, un parque ecoturístico a un poquito más de 2 horas de la Ciudad de México, en donde hay muchísimas actividades por hacer. De que tirolesas, toboganes, lanchas, pesca deportiva, motos y muchísimas más. Y todo esto alrededor de este hermosísimo paisaje. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! Después de 1 hora y media, amigos, 1 hora y media. Amigos, en serio, desconozco a este José. No sé en qué momento se atrevió, se animó. ¡Ay, Rubí! ¿Por qué me pusiste a hacer esto? ¡Ay! ¡Siento que se mueve! Balneario del Bosque de las Truchas, solito para nosotros. Pues primero lo primero, antes de irnos al Bosque de las Truchas, venimos al pueblito de Huasca por una barbacoa que nos recomendaron. Se llama Barbacoa Los Pirris. Es domingo, amigos. Tenemos que comer barbacoa y más si es de Hidalgo. Tortillitas hechas a mano y hay que prepararse el taco así como Rubí, miren. Limoncito, cebolla y salsa. Y luego lo chopeamos en el consomé. Y ahora sí, provechito. Nos pedimos un cuartito de pura macicita porque a Rubí no le gusta la grasita y un consomé sin garbanzos. Ay, pues está bien sabrosa y la salsa rojita está bien picosilla. Y como dice Rubí, bien chopeadita en el consomé. ¡Ay, ya tiré todo! Chulada. Qué bueno que llegamos a desayunar. Ya me pedí yo aparte un taquito de costilla. Ya se la saben que entre más grasoso, más sabroso. De verdad, qué deliciosa es la gastronomía mexicana. Y con una coquita, la combinación perfecta. ¿A poco no, amigos? Acá el consomé lo preparan con garbanzo. Nosotros lo pedimos sin. ¿Ustedes cómo lo prefieren? ¿Con garbanzo o sin garbanzo? Ay, qué delicia, qué delicia. Y en platito de barro porque estamos en tierra de alfareros. Es puro líquido. Lo malo ahorita con el embarazo es saber cómo me va con el baño. Pero no importa, vale el riesgo. Ahorita buscamos un baño. Ay, ay, ay. Y cerramos con broche de oro con un cafecito de hoy, amigos. De postrecito, una gelatina con rompope, amigos. A ver, hay que comerle un poquito para que le echen, ¿verdad? Se ve bien artesanal. Hay que comerle para que le echen más rompope. Y ahora sí, amarre. Ándele, listo. Gracias. Gracias. Teníamos que comer postrecito, amigos. Qué sacrificado. Oye, ¿y si le da buen sabor el rompope? Está más bueno con rompope. Ya saben, tip para su casa, la gelatina, échenle rompope. Mira, 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 qué bonito se ve. Ya se ve el laguito. De hecho, ya pagamos nuestra entrada, amigos. Cuesta 50 pesos por persona. Y también tienen paquetes. Amigos, pues bienvenidos al Bosque de las Truchas. Apenas llegamos y vean el paisaje que nos recibe. Está súper bonito el color del agua. Y se preguntarán, ¿por qué se llama el Bosque de las Truchas? Pues bueno, estamos en un bosque donde hay estos cuerpos de agua donde se crían truchas. Ven ahí se ven cómo se mueven. De hecho, esas son las que se pueden pescar. Miren, aquí están unas más cerquitas. Hola, trucha. Ay, sí. Esas se ven chiquitas, ¿no? Sí, se ven bebecitas. ¡Wow! Está chulísimo el color del agua, vean. Normalmente, como estos colores turquesas, es por el suelo calizo. ¿A poco aquí habrá cal? Bueno, a lo mejor es algún tipo de suelo que haga ese color. Escuchen los pajaritos, escuchen los pajaritos. Ahorita vamos para la tirolesa y los retos de altura. Vámonos, vámonos. Qué bonito está todo, ¿no? El paisaje, los arbolitos, el caminito. Miren, este rinconcito dice agua curativa, ¿vamos? Vamos, vamos. ¡Qué loco! ¡Wow! ¿Será o no será? Para empezar, ¿estamos enfermos de algo? ¿Nos tenemos que curar de algo? Yo creo que tú tienes adicción a viajar, bebé. No, eso no se puede curar. Miren, esas son como hadas y ese de allá es un duende. Ya ven que aquí en Huasca uno le da una monedita o un dulce a un duende y una hada y te concede un deseo. Así que pueden venir a pedir su deseo. Bueno, no queremos que nos curen de nada porque estamos bien sanitos, pero vamos a pedirles un deseo. A ver, déjenme pienso. Ya lo tengo. Avienta la monedita, bebé. Tienes que atinarle. ¿Le tengo que atinar? Sí, tienes que atinarle, ¿eh? Ok, 1, 2, 3. ¡No! Bueno, cayó cerquita, cayó cerquita.
De hecho, nos dieron un mapita aquí en información turística. Esa se llama La Fuente de las Hadas. Check. Amigos, y en cuanto a cómo llegar a este paraíso, el Bosque de las Truchas se encuentra en Huasca de Ocampo. Nosotros manejamos desde Ciudad de México, hicimos un poquito más de 2 horas. Primero llegamos a Pachuca, luego tomamos el corredor turístico de la montaña y finalmente llegamos aquí. En transporte público es básicamente lo mismo, hay que tomar un autobús hacia Pachuca, luego una combi hacia Huasca y finalmente un taxi hacia el Bosque de las Truchas. Primera actividad, tirolesas. Aquí el valiente va a ser José. Ya le están poniendo el arnés, casco, ya saben, la seguridad ante todo. ¿Qué tal, Y aunque Rubí no se eche, sí subió todas las escaleras hasta arriba para tomarme una foto. Muy bien, qué buena esposita. Te acompaño hasta el fin del mundo, baby. Hasta donde me dejen. ¿Hasta donde la Sofi te deje o quién? No, los chicos de seguridad. Ay, ay, ay. Pues listos o no, ya vamos, amigos. Ay, espérenme, que Rubí me encargó grabar con el celular. ¿Qué hago? Este es auto echarse. Ay, 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 ay. Ahí voy. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, voy a sentir el golpe! En total son 4 líneas, amigos. Nos vamos a lanzar 4 veces. ¡Vámonos! Rebote bien gacho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Agárrate bien. Uy. Ahora sí tocó caminar un poquito más para la siguiente. Ay, ya me bufé. Ah, miren, volvimos a la primerita otra vez. Parecer la tercera, ahorita está en mantenimiento. Hasta ya la conocemos, es que no nos debe dar tanto miedo. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonito está! ¡Qué bonito está! Vamos con la última, la más alta de todos, amigos. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí va el rebote! ¡Ay! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ay! Aquí parece que voy a topar, pero no. ¡Ay! Piecitos arriba. Vean esto. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo te fue, baby? ¿Me extrañaste? Sí, bebé, tú eres la que me dice qué tal están de feas. Pero nada, no están feas, la verdad, están tranquilonas. ¿Cuántas tirolesas son? Fueron 4. Vean esto, parece como la casita de los duendes, ¿no? Ahí está. Increíble, ve las escaleritas. Escalerita, las ventanas, la entrada. Wow. Les quedó bien padre. ¿Qué tal? Esta casa de duendes hasta tiene perro guardián. Miren, miren, ya detectó algo el perro guardián. Firulais, Firulais. Pues ya nos venimos aquí al Rincón del Beso, que es justamente la orilla del parque. De hecho, esa puerta que ven ahí, amigos, ya da hacia la hacienda San Miguel Regla. Y cuenta la leyenda que si uno viene a este parque y no se da un beso con su pareja en el Rincón del Beso, no va a pasar más de 1 año y se van a separar. No, vámonos a dar el beso, véngase para acá. Y todo lo contrario, si uno sí se da el beso, van a durar mínimo otros 7 años juntos. Más vale, más vale. Más vale, a ver. Oigan, qué específica está esa leyenda, ¿eh? Bueno. ¿Otros 7 años? Ya llevamos 14, otro 21. Ahí le dejamos 21. 28. Bueno, está bien. A ver, bebé, tócales a los de la hacienda a ver si nos abren. Pide posada. Pido posada. Nada, amigos. Que son separadas la hacienda y el parque ecoturístico. De hecho, son entradas totalmente independientes. La hacienda San Miguel Regla y el Bosque de las Truchas se pagan por separado. Desde acá se puede ver un poquito mejor la hacienda. Se dice que este lugar fue la vivienda o la residencia del conde de Regla. Chequen qué chulada de colores, ¿eh? El azulito así como perdido entre los árboles. Se ve increíble. Ah, justo por aquí fue la segunda tirolesa. Vean eso. Ahí va una niña. ¡Woohoo!
Amigos, nos está encantando este lugar, de verdad está muy bonito. Aparte se siente como una tranquilidad, una paz. Ahorita les enseñamos a un señor que está aquí atrás, se acostó en una banquita y está roncando. Sí se ve bien a gusto, miren, miren, miren. Oye, si rentamos una lanchita, ¿me vas a ayudar a remar? No creo, baby. Te va a tocar remar a ti solito. Pero de todos modos hay que rentar una, al cabo que sí puedes. Ay, ¿qué tanto pesamos la Sofía y yo? Qué rico, la gente viene y se sienta a contemplar el agüita, a platicar un rato. Qué agusticidad, ¿no? Cuando seamos viejitos así vamos a estar, güey. Nos vamos a venir a sentar al bosque de las truchas a existir. Obi, ya cuando los 5 chamacos se hayan ido a la universidad y nos quedemos solitos otra vez. 5. Oigan, y aquí en el parque hay restaurancitos, pero mucha gente lo que hace es que se trae ahí sus alimentos y bebidas y aquí se arman pues los picnics. Está padre como para un fin de semana familiar, echar el cotorreo o con los amigos también. Hay área de asadores, hay mesas o incluso pues uno puede tender su mantelito y armarse el picnic. Pero lo que la mayoría hace es agarrar las mesas y los asadores. Miren, este es el área de asadores, lo bueno es que sí hay bastantillos, por allá atrás hay más y aquí es donde se pueden traer sus alimentos y bebidas para echar su taquito y su juguito. Ahora nos venimos a las lanchas. Hay de 2 tipos, de pedalear o de remar. Nosotros elegimos una de remo. ¿Para qué? Reme acá mi José. Se supone que es de 2, amigos. Hay 2 remos, pero me dice Rubí, tú sí puedes, dale, dale. Rémale. Si necesitas ayúdate, ahí me dices. Remaremos, remaremos, remaremos. Está bien difícil remar con 2 remos al mismo tiempo, oigan. Mejor hubiéramos agarrado el de bicicleta. Ahí no había pretexto de Rubí de que, ay, tú pedalea. Pues no, ella tenía que pedalear. Baby, se llama coordinación. Venga, tú puedes. 1, 1, 1, 1, 1. De hecho, hay 2 tipos de entrada. La sencilla, que cuesta 50 pesos. Ya si uno quiere hacer actividades adentro, pues las paga por separado. Y la segunda, que es un brazalete que te incluye ya varias actividades. Yo ahorita, como no puedo hacer muchas de estas actividades, compré la sencilla y José se agarró el paquete. Y resulta que su pulsera ya incluía la lancha, hasta para 5 personas. Vean esto, está muy pero muy cristalina el agua. Se alcanzan a ver muy bien las plantitas y hasta los pececitos. ¡Qué bonito, qué bonito! Wow. No sé por qué nos pusieron a remar de espaldas. ¿Se remará mejor? O sea, el frente está para allá y a José lo pusieron a remar para atrás. Así que me tienes que avisar, si no voy a chocar, bebé, porque no veo. Tú dale, sin miedo al éxito, el golpe avisa. Vean nada más, qué precioso paisaje. Qué chulo, qué chulo. Miren, y eso que se ve ahí ya son los arquitos de la hacienda también. ¿Fotito aquí o qué, bebé? ¿Fotito? Fotito. Vean, llegamos de nuevo a la orilla del parque. Ya se ve un poquito mejor lo que es la Hacienda San Miguel. Este parece como un acueducto. Bueno, la ventaja de las de pedal es que traen sombrita. Estas de remo no tienen techito. Y yo, que no estoy haciendo nada, ya estoy sudando, no me imagino el pobre de José. ¿Cansadito, bebé? ¡Ay! Me siento un esclavo de la colonia. Ah, pero quería traer a su mujer embarazada de 8 meses casi. Y vean esto, amigos, Rubí ya solamente se puede abrochar uno de los broches, el de hasta mero arriba. Ya no me cierra. Qué a gusto es que te pasé en la neta. Bebé, me la estoy pasando increíble. Tú también, ¿verdad? Yo también. Vean este cambio, aquí está como lleno de plantas acuáticas, como algas, y de repente, ¡pum!, el cambio de color. Esto está, wow, increíble. Azul turquesa, turquesa. ¡Qué bonito! Ay, ya me cansé. Además, solamente tenemos media hora. Vámonos por un juguito, bebé. Vámonos. Eso sí, amigos, el único pero que le ponemos a este lugar es que en los baños no hay ni papel de baño ni jabón y están dos. Pero bueno, nosotros siempre cargamos con nuestro papel de baño. Super tip para carreteras en México. Ah, miren, ahora sí, muy merecida después de la friega que me puso Rubí. A su salud, amigos. Ah. ¡Qué antojo! Yo también, mira. Gluc, 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 gluc. Ahora vamos a entrar a esta otra cueva que se llama Cueva del Conde. Ya está incluida en el brazalete y Rubí va a tener que pagar 10 pesitos. 10 pesotes. Y entrando nos reciben unos duendes. Hola.
Se llama Cueva del Conde porque hace muchos años este señor español llamado Pedro Romero de Terreros llegó a la Nueva España y fue quien explotó las minas de Pachuca y Real del Monte. En ese tiempo, por todo el oro y la plata que sacó, se convirtió en el hombre más rico del mundo. Él fue dueño de 3 haciendas aquí en lo que hoy es Huasca: San Miguel, Santa María y San Antonio Regla. Y justamente este señor se murió en la hacienda de San Miguel, la que está aquí al ladito. Entonces dicen que aquí en esta cueva se aparece su fantasma. Ay, bebé, ahorita te sale el conde, ahorita te sale el conde. La verdad es que no da miedo porque hay demasiada gente, entonces hay mucho ruido. Si estuviéramos solos, a lo mejor ahí sí sería más tenebroso, ¿eh? Ay, no, ahorita nos salió una araña, o sea, me da más miedo esos bichos que el mismo conde. Ahí viene algo, amigos, ahí viene algo. Ya se acabó, amigos, está cortito el tunelito. La verdad es que está medio chafa. Está normal, si no lo hacen no se pierden de mucho. O bueno, tal vez nos tocó la experiencia de que como veníamos con mucha gente y venían haciendo mucho ruido, mucho relajo, a lo mejor estaría más interesante si está en silencio y ahí uno está esperando a ver si le sale el fantasma. Pero bueno, por 10 pesitos, está bien, háganlo, que no les cuenten. Esta es la cueva de los duendes. ¿Quién se anima a entrar, amigos? Nah, no se crean, no hay nada. Solamente es esto que se ve aquí, luego. Vamos a nuestra siguiente experiencia en las alturas. Rubí me mandó a las bicicletas aéreas. Me dice, no, que no te dé miedo, es bien seguro. O sí, ¿verdad? Como ella no lo va a hacer. Ay, pues sí. ¿Y no se descarrila, oiga? No. Esta será la elegida, amigos. Se ve bonito el camino, ¿no? Que vamos a recorrer. Ay, amigos, pues a darle. Ay, qué miedo. Ya me asusté. ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, no manches! ¡Ay, Rubí, ¿por qué me pusiste a hacer esto? ¡Ay! Siento que se mueve. ¡Ah, no manches! ¡Ay! Ni siquiera puedo voltear. ¡Ay! No manches. ¡Ay, se mueve! ¡Ay, Rubí, vas a ver! Nah, no estuvo tan feo. ¡Ay! Es ida y regreso, amigos. Ya de regreso, espero que tengamos más valentía. A darle. De regreso no voy a agarrar el celular, que Rubí me mandó con celular y GoPro al mismo tiempo, amigos. Ahorita ya solamente pura GoPro para enseñarles mejor. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡A darling! Ay, mucho mejor, pero da menos miedo trayendo solamente una cosa. ¡Uy, pero se mueve un chorro! No manches. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Vas a ver, te odio! ¡Te amo! Dale. Ya voy a llegar. Ay, aquí se acelero. No manches. Baby, ¿cómo te fue? Estoy muy orgullosa de ti, te amo. Ay, la verdad es que sí le sufrí más que en la tirolesa porque como que vas flojo, o sea, sí estás enganchado tanto de la bici como del cuerpo, pero como vas flojo, siento como que no tenía protección, entonces andaba como nerviosillo. Y luego la bici se empezaba a tambalear y dije, se va a salir. Pero la vista valió la pena, la verdad. La primera vez ni vi, estaba bien concentrado en el frente, pero ya de regreso, wow, se ve bien bonito. ¿Sí vale la pena? Sí vale la pena. Ahora vamos a alimentar pececitos. Vénganse. Estos de aquí, amigos, son los criaderos de truchas. Allá están las más chiquitas, acá están las medianonas. Cuesta 7 pesos la entrada por persona y aparte uno puede comprar alimento. Vamos a echarles de comer. Hay muchos tipos de trucha, pero la que se cría aquí es la trucha arcoíris. En la naturaleza normalmente está en el Pacífico, desde Alaska hasta México, y como es muy buena para el consumo humano, ya se han construido diferentes granjas dentro del país. Si alcanzan a ver los diferentes colores que tienen como en el lomito, desde azul, verde y amarillo, por eso se llama trucha arcoíris. A unas se les notan más los colores que a otras. Eso sí, nos falló totalmente la comida. Ahorita como ya es medio tardecillo, ya un chorro de gente le aventó comidita, entonces ya están bien llenitas y no es como normalmente cuando uno le echa las bolitas y todas van de... Ahorita las ignoran, amigos. Ni modo, vamos a echarle las de afuera. Bebé, teníamos que venir más temprano, no nos pusimos truchas. Miren, vean cómo me dejan en visto. ¿Visto? Vistísimo. Vistísimo. Mira, una albina, 2, 3 albinas. Wow.
Vean esto, hay un área para pesca infantil, o sea, les prestan las cañitas a los niños. Oh, ya quiero traer a Sofi. Miren, las cañas son como palos de escoba. Están chidas, ¿no? Encontramos un tanque que está como bloqueado el paso, entonces nadie les ha echado alimento. A ver si esta sí. Chequen, chequen. ¡Ah! Así vienen por la comida. Ahí les va. Coman, coman mis pequeñas truchas. Soy el señor de las truchas. ¿Sí ven cómo se amontonan cuando tienen hambre? No, sí se ve luego cuando tienen hambre. Como tip, en los baños no hay jabón, pero aquí afuera de donde están las truchas hay para lavarse las manos por si uno las alimentó. Pues ya se vienen acá. Aquí sí hay jabón. Aquí nos encontramos con Matías. ¿De dónde nos visitas? De bueno, Xochimilco. más bien, ¿de dónde vienes? De Xochimilco. ¿Y qué? ¿A dónde quieres mandar saludos? A Xochimilco. ¿Sí ves nuestros videos? Sí, mucho. ¿Y si estás suscrito al canal? Sí. ¡Eso! ¿Qué vas a hacer ahorita? Ahorita voy a aventarme. ¿La tirolesa no te da miedo? No, pues sí. Pero ya que. Muy bien, que todo salga bien. Saludos a Xochimilco. Ay, pues ya me puse el casco de nuevo. Vamos a hacer la última actividad que está incluida con el brazalete. Rubí bien a gusto diciéndome: ándale, ándale, ve, lánzate lo que te falta. Pues que aproveche. Hay que desquitar, hay que desquitar. Hay un reto de alturas, así como puentes y cuerdas. Vamos a ver si lo aguantamos. Tú puedes, baby, venga. Total son 6 puentes, pues vamos a darle. Venga, baby. Ahí vamos, amigos. ¿Qué serán? ¿Unos 7 metros? La verdad es que este no me da tanto miedo, no sé por qué. Estoy como medio tranquilo. Mírenlo, ahí batallando. Ay, pobrecito, ha de estar sufriendo. ¿Qué dicen? ¿Se está divirtiendo o está sufriendo? Tú puedes, baby. Recomendación, no se traigan nada en la mano. Ya entré al siguiente reto, amigos. Estoy agarrado de una cuerda de la parte de arriba. No me puedo estirar mucho porque me da miedo. Este nada más eran 2 cuerdas, literal, o sea, arriba y abajo. Ay, ay, ahí les va. Ay, tiemblo. Ay. Ay, ya me cansé. De verdad no sé cómo se atrevió a hacer esto. Baby, tú puedes. Ay, se logró. No manches. Para este tercero, José ya mejor me dio la GoPro porque sí se le estaba complicando un poquito. Yo aquí lo grabo de atrás. Vean, así sin GoPro hasta se da la vuelta. Ándele. No veas abajo, baby. No veas abajo. Ahí viene en el cuarto reto. Este dice que también está dificilillo porque solo es arriba y abajo. Dice que son los más cansados. ¿Ya te cansaste? Este estuvo bastante pesado porque de repente hubo como un desnivel y tuve que hacer bastante fuerza en los pies. Bueno, más bien en los brazos para jalarme. El quinto se mueve bastante, y eso que todavía no llego a la altura. Ay. Nomás lo escucho decir, ay. Ay, mi vida. Ay, descansito. Ya estoy aquí en medio, descansito. Ay, se mueve mucho. Y ya viene llegando. Se logró, bebé. Estoy muy orgullosa de ti, ¿eh? Se logró. Baby, estoy súper orgullosa de ti. Amigos, en serio, desconozco a este José. No sé en qué momento se atrevió, se animó. Ya mi propósito es ser más atrevido, más valiente y quejarme menos para ser un ejemplo para la bebé. ¡Ay, qué bonito! Y además, pues Rubí no puede hacerlo, tengo que hacerlo yo. Me friego. Miren, amigos, uno de estos es el culpable de que yo tenga miedo a las alturas. Son los famosos bungees que están en los centros comerciales. Cuando yo estaba chiquito, mis papás me obligaron a subirme a uno de estos. Bueno, más bien, yo les dije que no y ellos pensaron que en realidad sí quería. Total que me treparon y luego el señor me estaba jalando y yo le decía de que no. Pero yo le decía de que no porque tenía miedo, ya no quería. Y el señor pensaba que le estaba diciendo de que no siento nada. Entonces me daba más y más fuerte. Esto es lo que determinó que ahorita yo tuviera pavor a las alturas. Traumas de la infancia. Así que si sus hijos les dicen que no al bungee, mejor tráiganlos a los columpios y las resbaladillas. Estos no trauman. Al pasamanos, miren, esta altura sí la tolero. A este sí voy a traer a Sofi. A ver, avanza al siguiente. Ya me cansé.
Miren, y si vienen en bola o con amigos, también hay gocha, 150 pesitos por 80 balas. ¿Qué dicen? ¿Le echamos unos balazos a la Sofi? ¿Unos pinturazos a la bebé? Acá arriba llegamos al Parián, hay varias tienditas de artesanía, restaurancitos y hasta música en vivo. Se ve bien, ¿eh? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Y pues aquí es donde a uno le da ojitos. Adivinen cuál restaurante eligió Rubí. Restaurante Doña Sofi. Ay, Diosito. Tenemos a la música en vivo aquí enfrentito, una señora echándose las rancheras. Aunque sea de contrabando, pero ámame. Y pues a donde fueres, haz lo que vieres. Estamos en el Bosque de las Truchas, obviamente, y vamos a pedir truchas. Pedimos una al michote y otra a la diabla. Ay, huele muy rico. Ahí les decimos cuál está más buena. Miren esta chuladilla, está envuelta en la hoja del maguey y aparte tiene nopalito, cebollita, acompañada con arroz y ensalada. Y Rubí está a punto de abrir a la diabla. Uy, 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 el olorcito que salió, qué ricura. ¡Wow! ¿No está quemada? No, es el chilito, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pensé que estaba quemada, dije, ya valió. Qué No, hombre. delicia se ve esto, ¿eh? Se me hizo agua la boca, A mí amigos. también. Se ve deliciosa y vienen acompañadas con arrocito y ensalada. Lo que sí es que están enormes, a ver si no las acabamos. A ver si nos las acabamos a oírla. Hasta postre vamos a pedir. Y pues ya saben, estos pescados son con las manos, a expulgarle la carnita, que no se vayan las espinas, hacerse un taquito, le echamos el adobo. Vean nomás, vean nomás. ¡Ay, qué rico! Y ahora sí, provechito. ¡Qué rico está! Wow, está buenísimo el pescado de Rubí a la diabla, ¿eh? ¿El que ganó? Y los dos están rellenos de queso. El almichote también está rico, pero ganó el de Rubí. Miren, y mi taco luce así. Ya le puse los nopalitos, la cebolla y hasta mero arriba el pedazo de queso. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué rico! No se crean, amigos, no sé cuál ganó. Ya preparado con todo. Wow, mi michote también está muy rico. A ver, a ver, a ver. ¿Le mordió un churro? ¡Wow! ¿Verdad que está, no? También está buenísimo. El quesito le da un sabor. En sí, el puro sabor de la trucha está muy, muy rico. Y es que el pescado es fresco, lo capturan aquí mismo en el bosque, entonces es del día. En otros lugares, pues sí te venden trucha, pero te la traen congelada. Y la verdad es que luego se nota la diferencia. De hecho, la chica nos dijo, mejor pidan un empapelado en vez de frito, para que aprecien el sabor de la trucha. Y sí, amigos, qué delicia. Lo que sí es que yo ya estoy bien enchilada. Esa diabla estuvo potente. ¿Sí fue un diablo? Sí, ya estoy moqueando. Miren, Rubí ya se paró porque ya se cansó de estar sentadita. ¿Ya te cansaste, bebé? Ya, a la bebé no le gusta que esté sentada. Escuches esta canción. Pues muy rica la comida, amigos. Rubí sí le atinó aquí al restaurante de Doña Sofi. Y chéquense esto, los localitos que tienen este sello verde significa que son trucha fresca. Al parecer en todos lados de Huasca hay recorridos nocturnos. También aquí hay noches de leyendas. Solamente sábados, días festivos y vacaciones. Empieza a las 7:40 p.m. Definitivamente Huasca es el lugar en donde más recorridos nocturnos hemos visto. Llevamos como 7 ya en la cuenta. Obviamente dentro del parque hay estacionamiento y pues ya está incluido con la entrada. Amigos, y obviamente les vamos a mostrar la experiencia completa, así que nos vamos a quedar a dormir aquí adentro en el parque. Hay cabañitas con capacidad desde 2 personas hasta 8. Miren, estos son los precios. La más barabara está en 1,200, cama matrimonial para 2 personas. Esta es la que nos tocó a nosotros, para 2 personas, cama king size. Se ve muy bonita por fuera. ¿Quieren verla por dentro? ¡Sí! Aquí en la entradita, en el balconcito, hay unas sillitas para contemplar la vista de la naturaleza. Entramos y tenemos una sala
la chimenea, ya tenemos una carga de leña incluida. Por acá está la cama king size, obviamente de este tamaño, amigos, porque ya Rubí utiliza casi toda la cama, entonces no me quiero dormir en el suelo. Hay televisión con cable. Está bonito, está bonito, está rusticón pero bonito. Lavabo por aquí, trono real y una regadera. También había una opción de habitación con tina, pero en esta ocasión decidimos esta. Wow, está súper bonita. A mí me gustó muchísimo. Me encanta que está muy espaciosa, muy alta. Luego hay cabañitas que están muy chaparritas, ¿no? Y aquí te sientes que está gigante. Oigan, y antes de que acabe el día, ¿qué prefieren? ¿Un paseo en moto o ir a las albercas y toboganes? Muy bien, solo porque ustedes decidieron, vámonos a pasear en moto. ¿Cómo ven, amigos? Me voy a dejar solita. No se crean, él no quería, pero yo le dije que sí lo hiciera para que nos diga si vale la pena o no. ¡Vámonos! ¡Qué rudo! Con casco de Snoopy. ¿Le das despacito, Oigan, y pues la experiencia dura 30 minutos, pero realmente uno no puede andar pues dando el rol por todo el parque. Nos venimos a una pista de tierra y aquí es donde voy a estar dando vueltas esos 30 minutos aquí solo. No, pero sí está chido, sí está padre, Miren, ahí está nuestra cabañita. Está muy divertido, se ven chiquitas las motos. Bueno, están chiquitas las motos, pero sí están potentes, Aguas, aguas con pisarle a fondo, porque uno sí se voltea aquí. Miren nada más quién me extrañó, amigos. ¿Te subiste caminando hasta acá, bebé? No, me vine en el carro. Te extraño, nena. No, yo también, pero te ves muy divertido. Ay, ya se me apagó. A ver. Venga, baby, tú puedes volverla a aprender. Lo bueno que estoy aquí en la sombrita. Oigan, y luego las motos se ven todas chiquitas e indefensas, pero se me hace que sí están súper potentes, porque ahorita pasó José rapidísimo, hasta levantó un buen de polvo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ay, Dios mío, con que no se me voltee ahorita aquí. ¡Adiós, nena! Ya lo volví a dejar, ya se acabaron los 30 minutos, amigos. Esto estuvo muy bueno. Qué bonito está todo el paisaje, ¿no? También hay paseos a caballo, duran 25 minutos, 150 pesitos para una persona. Uno le da la vuelta aquí al bosquecito. Miren nada más cuánta calma, amigos. Ya prácticamente la mayor parte de la gente se fue. Y sí se siente totalmente diferente, El bosque de las truchas para nosotros solos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita pancita! Vean esto. Chéquense esto. ¿Qué tal la vista al atardecer? Está increíble. Vean el reflejo tan bonito que se hace de los árboles. Oigan, pues ya anocheció y sí está haciendo fresquecito, Lo bueno es que ya vinieron a traernos la leña, ya prendieron la chimenea, el cuarto ya empezó a calentarse. Y en esta ocasión pues no fuimos al pueblito a turistear, a ver qué veíamos, porque Rubí está un poco cansadita. Entonces pues ni modo, amigos, hoy tocará quedarnos en el cuarto calientito, cobijaditos, viendo películas. Buenas noches, alegría. Buenas noches, alegría. Miren, Rubí siempre con sus 1000 almohadas y ahorita su cobijita de borreguita. Sí se ve bien a gusto, bien calientita. Vente, te invito. Buenos días, alegría. Ay, dormimos delicioso, la cabaña súper calientita con la leña, también las cobijitas. Está muy acogedora, nos encantó esta cabaña, definitivamente de mis favoritas aquí en Huasca. Y vean la vista con la que amanecimos el día de hoy. Sí, estamos como que dentro de la naturaleza. De hecho, desde adentro, desde las ventanitas, se ve bien bonito. ¡Bonito! Oh, no nos habíamos fijado, pero también hay asador aquí afuerita de la cabaña, para que uno se traiga y agarme su carnita asada. Miren, esta otra cabañita se ve un poco más chiquita, ha de ser la de cama matrimonial. Son un poco más económicas, pero la verdad es que todas están bien bonitas, metidas aquí entre el bosque.
Amigos, y pues hoy vamos a terminar de hacer las actividades que nos faltan del parque ya para irnos. Pero antes que nada venimos aquí a la zona de restaurantes Alparian para echar taco. Nada que ver con el día de ayer domingo, que estaba súper lleno, súper activo. Ahorita no todos los restaurancitos están abiertos, solo hay algunos, pero pues bueno, miren, nos recomendaron ese, el número 4, las truchas. El día de hoy Sofía está cerrado. Ay, Sofía. Empezamos con un cafecito de olla, está bien bueno, ¡Ah! Y nos pusieron unos panecitos, bueno, unos bolillitos como con mantequilla de azúcar. Qué buena manera de empezar el día. Y para desayunar nos pedimos unas ricas quesadillas con tortilla recién hechecita a mano. Yo me pedí una de choriqueso y otra de chicharrón rojo. Se ven deliciosas. Un poquito de salsa. Provechito. Yo me pedí también una de chorizo y una de tinga. Y ya me amenazó Rubí con que me va a quitar la de tinga, que la va a cambiar por la de chorizo. Nos complementamos. A Rubí no le gustó la de chicharrón, a mí me encantó. Y la verdad yo no soy muy fan de la tinga. Yo sabía que me la iba a cambiar. Miren, y no hay pierde aquí en el parque. De este lado está el laguito donde se pesca, el criadero. Luego está el lago en donde se toman los recorridos en lancha, la tirolesa, reto de alturas. Arriba están los restaurantes y las cuatrimotos y las cabañas. Pues ya va siendo hora de un chapuzón, amigos. Nos venimos al área de albercas. Estas ya están incluidas con el paquete que yo me compré. O incluso si se hospedan en una cabaña, ya también están incluidas. Si se hospedan, no se les olvide ir por sus pases de recepción. Y si no, hay que pagar 40 pesos adicionales para usar las instalaciones del balneario. Miren, está la alberca principal. De este lado hay 3 toboganes. Se ven bastante divertidos. Obviamente Rubí va a hacer que me eche. Pues bueno, nos sacrificamos para ver qué tal están. Este es el chapoteadero. Próximamente ahí estaremos. En los toboganes chiquititos, esos sí me gustan a mí. Y por allá están los baños, regaderas y vestidores. ¿Ya estás lista, bebé, para echarte el chapuzón? Pues creo que sí. Está helada. Creo que la mejor hora para venir ya es como al mediodía, ¿verdad? Definitivamente hubiera estado bueno meternos a nadar después de hacer muchas actividades y estar acalorados. Que bueno, ahorita está el clima muy agradable, pero sí está temperatura ambiente y se siente fría. Vas, bebé, pues, te vemos. Te vemos desde aquí. Ay, Diosito santo. Eso sí, no vemos escaleras. Aquí uno pues se tiene que echar el brinquito. Ah, está aquí chapoteadero. 75 centímetros en esta área y 1.45 dice que por allá, bebé. Entonces... ¡Descanso! A ver. Ay, no manches, no, bebé. Ay, está helada. Ay, no manches. Ay. Échate el brinquito. No, está heladísima. Dale. Ay, oh por Dios, ¿cómo le hiciste, bebé? Nada más me eché el brinquito. Ay. Que dice José que sí se va a animar. Ya se la saben, amigos, cuando una alberca está fría, lo mejor es echarse sin pensarlo y de golpe. Venga, baby. Tengo miedo. Tú puedes. No manches. ¿Mejor? Helada. Ah, pero queríamos venir al parque acuático. Ahora es mi turno, pues bueno, allá voy. Completamente. Ah, no estuvo tan mal. Pues ahora sí, ya que uno está bien aclimatado, ahí empieza uno a disfrutar. Y estas palapitas que están alrededor también se ven como bien a gusto para pasar el rato. Y en vez de tener camastros, hay palapitas con sillas. Ahí les va el 360 con nuestras carotas de frente. Bosque de las truchas. Balneario del Bosque de las Truchas. Solito para nosotros. Somos los únicos en la alberca, ¿eh? Las ventajas de venir entre semana. Uy, amigos, ¿qué creen? Nos acaban de decir que los toboganes no los prenden entre semana porque hay muy poquita gente. Entonces no nos vamos a poder aventar. De haber sabido, ayer hubiéramos hecho esta parte del balneario en vez de las motos. Cuac. Es una desventaja de venir entre semana. No sabíamos. Pero bueno, ustedes ya lo saben. Sí, ayer nos asomamos y como era domingo, había bastante gente. Nada que ver, o sea, está totalmente diferente ayer a hoy. Hasta uno tiene chance de elegir palapita. Llévele, cualquiera, la de la silla azul, la de la silla blanca de Boing, llévele. Oiga, no me acuerdo si ya les habíamos dado esta recomendación, porque aquí en Huasca de Ocampo la hemos dicho un chorro de veces, pero tráiganse su propio papel de baño. Los baños ya están incluidos en casi todos los lugares. Lo que no está incluido es el papel, luego se los venden en unas maquinitas, pero aquí, por ejemplo, la maquinita está descompuesta. Y Sofía baila. Ah, sí. Pancita. Bebé ya está Sí, ya está gigante.
pues sí está a gusto para echarse un chapuzón y refrescarse del calorón. Ya saben que nosotros donde veamos alberca nos vamos a meter a nadar. Eso sí, se ve que ya tiene sus añitos y sí le hace falta algo de mantenimiento. También yo diría que le hace falta un poco de limpieza porque hay como basuritas. No sé si porque ayer fue domingo y no la han limpiado, pero bueno, la disfrutamos, nos la pasamos a gusto. Y ya va siendo hora de salirnos porque hay que entregar la cabaña. ¡Vámonos! Miren, como no hay escalera, pues ahí mi embarazada saliéndose tiene que rodar. Oye, para la tercera edad está medio difícil esto, ¿no? Sí, lo logré. Qué gacho, y en vez de ayudarle yo grabando, ¿verdad? Ups. Y si se llenan las palapitas un fin de semana, pues bueno, hay bastante área verde, mucho pastito y hay sombrita por acá, miren, se pueden venir a echar aquí. Importante aclararles, al parque en general sí se permite que entren con alimentos y bebidas, también con sus juguitos, pero aquí al balneario es el único lugar en donde no pueden meterlos, sobre todo los fines de semana, porque aquí están los puestecitos que les venden todo eso, micheladas, snacks, pero entre semana, como no abren estos puestecitos, entre semana sí pueden meter lo que quieran aquí, sus sándwiches, sus juguitos, todo. Otra cosa también, el balneario, esta parte es así, no es pet friendly. De la que te salvaste, si no se te hubiera aventado por los toboganes. Yo sí quería, bebé, pero pues está cerrada, hay que respetar aquí las reglas. Ahora resulta. Amigos, y en cuanto a cuándo venir, lo padre de este parque es que abre todos los días. Una ventaja de venir entre semana es que pues no hay mucha gente, pero por otro lado los fines de semana es cuando pues está más alegre, hay más movimiento, hay música en vivo y hay ciertas actividades como la aerobici que justamente están solamente los fines de semana. En cuanto a vestimenta, tráiganse ropa y zapatos cómodos, pónganse de sombrerito, bloqueador solar, no se me vayan a quemar. También es muy útil un repelente para mosquitos, sobre todo al atardecer. Y si van a ir al parque acuático a nadar, no se les olvide su traje de baño. Miren, miren, ya empezaron los mendigos mosquitos. ¡Ay! ¿Y el repelente, bebé? Se quedó en la cabaña. Pues ya entregamos la habitación, el señor bien amable nos vio a corre y corre que veníamos de la alberca y nos dice, con calma, no se preocupen, pueden tomarse su tiempo para bañarse tranquilamente, al cabo no hay más reservaciones después de ustedes. Ah, bueno, muy amables aquí. Otra de las ventajas de hospedarse en las cabañas es que ya incluye la entrada al parque, tanto del día que entras como el día que sales. Y pues bueno, antes de irnos vamos a hacer la última actividad, tal vez la más representativa, que es pescar truchas. No sé cuántas veces lo he dicho, amigos, pero vean nada más qué chulada. Es que de verdad sí se ve súper bonito. Miren, ya rentamos la caña, cuesta 30 pesitos por hora, te dan carnada y una bolsita para echar el kilo de trucha que pesquemos. Eso sí, amigos, todo lo que uno pesque lo tiene que sacar y se paga 180 pesos el kilo. Nos dicen que unas 3 truchitas es más o menos un kilo, entonces con eso la armamos para comer el día de hoy. Y no se vale regresarlas, ¿eh? Y pues aprendimos a pescar en Chautla, pero ya fue hace varios meses, a ver si nos acordamos. Los fines de semana luego hay señores que si uno no sabe, pues te enseñan o ahí te ayudan. Pero ahorita nos dicen que como no hay mucha gente, pues no hay quien nos ayude. Hagan changuitos de que sí pesquemos, aunque sean unos 2 para comer. Venga, baby, tú puedes. Estoy acordándome, amigos. Miren, esto es así, se agarra así un poquitito de carnada y se pone apenas para que tape el anzuelo, así chiquito. Lo envuelve uno muy bien en el anzuelo. Creo que hasta me pasé de cantidad, pero... Clases de pesca con José. Con el que no sabe pescar. Y luego uno agarra la línea y le quita el seguro a la caña y la avienta, así. Y luego le vuelve a poner el seguro y listo, amigos. Venga, baby, nomás no me vayas a sacar un ojo, ¿eh? Paciencia, amigos, esto se trata de tener paciencia. Ahí se están acercando, Apenas empezamos y esto pinta bien. 2 horas después. ¿Qué crees? Ah, no manches, me chamaqueó. Se comió la carnada y no enganchó. Demonios. Lo bueno es que tenemos bastante carnada. ¿Qué será? Huele bien feo, parece como croquetas. A ver, dice que esta es la buena. Venga, baby. A mí sí me gusta, ¿eh? A mí sí me gusta todo esto de paciencia. Por ejemplo, tomar fotografías a los pajaritos en la mañana, esperar. Nomás me hizo falta aquí mi chelita, mi juguito, amigos. Una micheladita estaría buenísimo. Ay, no, amigos, dejamos la carnada en el piso y un perro nos la ganó. Aguas con esos canes. Pero bueno, aquí el señor bien buena onda nos dio más. Ya mejor guárdamela aquí en los chicharrones. Otra vez. ¡Ay, ay, ay! Te lo juro. No. ¡Ay! Se la comió. Se la comió, nomás me emocionó. Ya mejor vamos a guardar la carnada aquí en los chicharrones de José para que no nos los gane el perrito. Ya van 10 que me ganan. Vamos a probar con cubrir solamente la puntita del anzuelo. A ver.
A ver. A ver, ahí vamos a probar suerte con Rubí. Venga, bebé, otra vez. Otra oportunidad. Venga, bebé. Ah, eso, ya. Pon el seguro. Ya lo puse. Y ya le puedes empezar a jalar. Mi pescadora profesional. A ver, yo digo que si lo logras, bebé, y tú vas a ser la que nos alimente el día de hoy. Ojalá. Venga, bebé, venga. ¿Te lo ganó? Así pasa, otro. Ay, se comió la carnada y no pesqué. Pues nada más no hemos pescado ninguna trucha, son bien mañosas, a lo mejor por eso de ahí el dicho de ponte trucha, porque si son bien truchas, se roban la comida pero nada más no se enganchan. De hecho ya nos cambiamos de lugar en el laguito, a ver si acá tenemos más suerte. Unos momentos después. ¡Ah! Me habló José que ya pescó. Yo estaba sentadita. ¡Ah! Después de 1 hora y media, amigos, 1 hora y media. ¿Qué les dijimos? Que paciencia. ¿Ahora cómo le hago? Ay. Oigan, y como no sé quitar el anzuelo, pues ya vine a pedir ayuda aquí. Tengo miedo que me muerda. Sí vamos a comer. Un taquito cada uno. Estoy muy feliz, amigos, porque me tardé bastante, pero lo logré. Ahora vamos por el pescado de Rubí, porque ese era el mío, ¿eh? A ver si comes el día de hoy, bebé. Pues aunque sea dale un taquito a la Sofi, ¿no? Y luego lo padre de aquí es que lo que pesque uno allá arriba en los restaurancitos se lo preparan, entonces me va a dar orgullo comer lo que yo pesqué. Ya te ves bien pro, bebé. La segunda, hoy sí comemos, Sofi y yo. Y nuestra comidita de hoy. Ay, ¿cómo se mueve? Ya le agarré un poquito más. ¿Cómo se le hacía, bebé? Ay, híjole. Me da cosita. Que agarrarlo no muy fuerte. ¿Ya supiste cómo? Sí. ¡Yay! Amigos, había agarrado una albina y se me soltó. Nunca hemos comido un pescado albino, ¿sí, bebé? No, según yo no. Oh, ni modo. Pues vamos a pesar estos dos a ver cuánto. Lo vamos a subir para que nos los cocinen. ¡Yay! Qué divertido es pescar. Mucha paciencia, pero divertido. Yo creo que no es para todos. Yo soy más desesperada y sí estaba un poquito ya aburrida de que bueno, ya. Ya nos las pesaron, fueron 700 gramos, 126 pesitos. Pues acá nos encontramos unas amigas que viven en California, pero son mexicanas. 100%. 100% mexicanas, eso. ¿Qué tal? ¿Les está gustando el bosque de las truchas? Mucho, está Muchísimo. muy bonito. Tengo 30 años visitando este parque. Me Altamente encanta. recomendado, ¿verdad? Que está Sí, precioso. Precioso. Es la precioso, primera vez divino. que vengo, está muy bonito. Muy bien. Pues saludos a todos nuestros paisanos que viven en California. Oigan, y una cosa que nos gustó de este parque es que todo se paga por separado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los prismas basálticos cuesta 100 pesos y te incluye la entrada y el uso de la alberca. Aquí pagas 50 pesos y si quieres utilizar la alberca, pagas 40 pesos adicionales. O sea, está padre que pues ahora sí que uno decide qué es lo que hace y qué es lo que no. De hecho, como parque ecoturístico, a nosotros nos gustó más el bosque de las truchas que los prismas basálticos. Obvio, los prismas son los prismas, pero para estar todo el día, preferimos más el bosque de las truchas. Hay más actividades, más área de asadores y mesas para los que traen su propia comida y nos fue mejor con el hospedaje aquí. Ay, amigos, pescar medio set me cansó, así que vamos a comprarnos un juguito. Miren, estos cantaritos están chidos. Mi vieja es tóxica, pero chula. Eres el mejor papá del mundo. Ojalá que la Sofi me diga así. Miren, yo me pedí una michelada mega, 95 pesitos. Déjenme tomarle porque le van a vaciar más chevecita. Estas me gustan, ¿eh? De que te la rellenan hasta que se acaba. A ver, ¿así mero, oiga? No. Más. Que le tome más. Ay, jole, man. Me sacrifico. Ahí viene el refil. A ver, vacíele. ¿Todavía? Te faltó poquito, échale, bebé, échale. Ay, se me hizo agua la boca. Saludcita, amigas. Saludzote, amigos. Saludzote. Salud, sí. Todavía ni le has tomado y ya te trabaste todo. Saludcita. Y pues como estamos en Huasca, tierra de duendes y hongos, yo me pedí una sangría preparada en un cantarito de hongo, pero bien nacional, bien festivo. ¡Viva México! Bien patriótico eso. Saludcita, bebé. Saludcita. Ay, se me cayó mi limón. Ups. Ay, están bien ricas las sangrías. Me encantan.
Miren, justo nos tocó la fiesta aquí de la comunidad y ya sacaron a San Miguelito para darle el rol y rezarle. Y miren, ahora este restaurante de la familia Lugo fue el elegido para que nos preparara nuestra pesca del día de hoy. Nos recomendaron la especial, va rellena de camarones, huele delicioso. Oh, se ve muy bien, ¿eh? Ay, qué rico. Esa cuesta 80 pesitos la preparación, porque es la más especial de todas. Y yo pedí una argentina, esta cuesta 50 pesitos. Miren nomás esta chulada, tiene chimichurri y queso. Pues provechito. Provechito, amigos. Todas las preparaciones van acompañadas de arroz y ensaladita. Pues ya lo deshuesamos, ya me hice un taquito. Miren, aquí están los camarones, limoncito, más salsita. Y ahora sí. Ya los antojé. Ñam, 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 ñam. Veredicto. Trucha bien fresca. Que bueno, ya saben, todos estos restaurancitos siempre tienen trucha fresca que traen de aquí del lago. Y por cierto, mi trucha argentina también está muy, muy buena. De hecho, aquí descubrimos que la trucha con queso es una muy buena combinación. Creo que no habíamos comido antes pescado con queso en general. Está muy bueno, ¿eh? Recomendado. Qué sabrosura es la trucha fresca, amigos. Chulada. Truchada. ¿Qué tal? Aquí hay truchas hasta en las bancas. Ay, 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 qué rico comimos, amigos. Muy recomendado que se echen una trucha aquí en el Bosque de las Truchas. Todos los restaurancitos andan más o menos como en el mismo precio y tienen buen sazón. Y la experiencia de pescar también se la recomendamos. La verdad es que pues, te cobran 30 pesos por el uso de la caña y 180 pesos el kilo de truchas. ¿Sí? Si hacen cuentas, vienen pagando más o menos lo mismo. Bueno, si ustedes la pescan, a lo mejor pagan un poquito menos, pero ya ven, José se tardó 1 hora y media. Como sea, cualquiera de las dos se las recomendamos, ya sea que ustedes la pesquen o la pidan directamente en los restaurantes. Están muy, muy sabrosas y son muy buenas para la salud. Y fresquecitas. Chequen, ahí dice, y yo les creo, que combate el estrés, las migrañas, reduce el colesterol, previene enfermedades del corazón, fortalece el cerebro y los músculos, mejora la digestión y tiene muchas vitaminas y minerales. ¡Viva la trucha! Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos. La verdad es que este parque ecoturístico nos encantó. Como vieron, hay bastantes cosas por hacer. Nos la pasamos increíble, nos divertimos muchísimo. Fácilmente uno se puede echar aquí un día hasta 2 si se quedan a dormir, pero si buscan una visita más express, podrían llegar desde la mañana tempranito, hacer todas las actividades y después de comer ya se van a la hacienda San Miguel Regla al último recorrido, que es a las 4 de la tarde. Así hacen 2 actividades en un solo día. Y hablando de hospedaje, las cabañas también nos encantaron. Están bonitas, nuevas y sobre todo acogedoras. Sí se las recomendamos. Yo creo que sí han sido de nuestras favoritas en todo Huasca. Pues bueno, amigos, esperamos que les haya gustado mucho este video. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. La Sofi también les manda saludos. Besos, abrazos y caricias de parte de Sofi y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.